¿qué sucede? Y dime si es real o no el tema de que pues está relacionado el cáncer con estas emociones de enojo, de coraje, de frustración, de rabia. ¿Es real? No es como tal que las emociones causen directamente el cáncer, pero sí tienen una participación Muy dentro, importante. justo, muy importante dentro del proceso oncológico. Muchas veces es como ir viendo qué cosas o estrategias llegamos a utilizar en el pasado o qué nos va funcionando, pero bueno, ahí es donde justamente entra la psicooncología para ir ayudando e ir acompañando en este proceso de cómo uno puede acompañar sin que el paciente se sienta invisibilizado Claro. o que también la misma familia sienta que no se está tomando en cuenta sus preocupaciones y sus necesidades. ¿Cómo dar esta noticia como médico a un paciente con cáncer? De no dar toda la información de golpe, porque Sí, claro. también el paciente es demasiada información. Hoy en Creciendo está como invitada Gabriela Cárdenas, especialista en psicooncología, así como tanatología y cuidados paliativos, para hablarnos de lo que se dice sobre el cáncer. Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento nos estén viendo, pero agradecerles que estén el día de hoy aquí con nosotros en Creciendo con Ana Rangel. Y si ustedes no han visto uno de los programas referente al cáncer con el doctor Irving, vayan a verlo en el canal de YouTube, porque hoy vamos a dar un poquito de seguimiento, pero ya no tanto en el tema médico, sino en el tema emocional. Y por eso me encanta que una gran tanatóloga esté el día de hoy aquí conmigo, psicooncóloga, y me encanta porque, pues sí, a ella nos va a sacar de todas las dudas acerca de si realmente el cáncer tiene que ver con estas emociones negativas, frustradas, enojadas, todo lo que tengamos dentro de nosotros. Y mi querida Gaby Cárdenas es quien está aquí conmigo el día de hoy. Gaby, gracias por estar aquí en Creciendo. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y pues un saludo a toda tu audiencia. Qué Es bello. un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Oye, y cuéntame, ya vimos el tema médico, ya supimos qué pasa, esta multiplicación de células, en fin, pero ¿qué sucede? Y dime si es real o no el tema de que pues está relacionado el cáncer con estas emociones de enojo, de coraje, de frustración, de rabia. ¿Es real? Bueno, creo que esa es una de las preguntas que más nos hacen en consulta y es que tú lo mencionas bastante claro, ¿no? O sea, escuchamos la palabra cáncer y nos imaginamos un montón de cosas. Yo lo que luego les digo a mis estudiantes es que sí sabemos que el cáncer existe, ¿no? Normalmente lo sabemos porque lo vemos en las noticias, en las campañas de octubre, ¿no? Ajá. O, por ejemplo, cuando algún conocido o nos preguntan, en la familia hubo cáncer, pues creo que un tatarabuelo, ¿no? O sea, pero lo vemos como algo muy lejano. Sí. Pero ya cuando nosotros recibimos un diagnóstico o un ser querido muy cercano recibe un diagnóstico de cáncer es cuando caemos en cuenta de que sí es real y justo vienen todas estas emociones como de preocupación, tristeza, enojo, pero en algunos casos también hasta de alivio, porque muchas veces es el estar pasando de un profesional, un especialista a otro. Que nadie le atinaba. Nadie le atina Sí. y justo esta parte de la incertidumbre de qué es lo que tengo, ¿no? Entonces por eso menciono que en algunos casos puede generar como alivio, pero por lo general siempre está asociado a la preocupación y el miedo. Y sí, justo muchos pacientes, muchas familias llegan con esta pregunta que planteas de ¿qué fue lo que generó el cáncer? Hay personas que dicen, bueno, es que yo me alimento bien, hago ejercicio, no fumo. Entonces será una cuestión emocional y yo creo que aquí lo importante es que, bueno, de entrada sepamos que no es como tal, bueno, la respuesta corta es, no es como tal que las emociones causen directamente el cáncer, pero sí tienen una participación Muy dentro, importante. justo muy importante dentro del proceso oncológico, porque las personas, y tú bien lo sabes, somos seres biopsicosociales y espirituales. Entonces, si estos factores o estos elementos, alguno de ellos empieza a tener, no sé,
a lo mejor alguna dificultad o empezamos a notar que algo no marcha del todo bien, pues ahí nuestra salud, por lo tanto, se puede ver afectada. Pero de entrada no es como que, porque soy una persona muy rencorosa, voy a desarrollar este cáncer. Exacto, y me encanta que lo digas así abiertamente porque sí hay muchos mitos alrededor, pero también es importante ver el entorno en el que nos encontramos, y es que nos acaban de dar el diagnóstico, qué tanto influye en pacientes que han llegado a lo mejor contigo, Gaby, de cómo está viviendo el cáncer la familia, más allá de cómo lo estoy viviendo yo como paciente. Sí, fíjate que esto que también mencionas del papel de la familia es muy importante, porque luego nos hemos encontrado que hay pacientes que viven su proceso oncológico tranquilos, que dicen, ok, yo me voy a enfocar en cumplir con mi tratamiento, seguir indicaciones y demás, y la familia más bien es la que está como muy, muy preocupada o con mucha tensión, ¿no? Por ejemplo, luego me ha tocado en consulta trabajar con la familia de que no le dejan al paciente hacer nada por esa preocupación de no te vayas a lastimar. Y viene desde el amor, y obviamente. Es una preocupación genuina desde el amor, pero que incluso llega a lastimar al paciente, porque el paciente siente así como de es que no me dejan ser una persona. Claro. Entonces, sí, también pues muchas veces actuamos desde el miedo, desde la preocupación, y pues también eso es una respuesta porque la familia, nadie nos enseña ser cuidadores de un paciente oncológico, y te lo digo por experiencia. Sí. No es como que uno tenga un manual de cómo hay que actuar cuando un ser querido recibe un diagnóstico. Entonces, muchas veces es como ir viendo qué cosas o estrategias llegamos a utilizar en el pasado o qué nos va funcionando, pero bueno, ahí es donde justamente entra la psicooncología para ir ayudando e ir acompañando en este proceso de cómo uno puede acompañar sin que el paciente se sienta invisibilizado, o que también la misma familia sienta que no se está tomando en cuenta sus preocupaciones y sus necesidades. Este acompañamiento psicológico, psicooncológico, debería de llevarse entonces, por lo que entiendo, no nada más por parte del paciente, sino también su red de apoyo. Sí, de hecho, justo en la entrevista del doctor Irving, él lo menciona, ¿no? O sea, al final, para que un proceso oncológico sea lo más completo posible, es necesario que participemos pues diferentes disciplinas, ¿no? Y dentro de las cuales pues justamente entra la psicooncología. Y sí, normalmente uno piensa, el paciente oncológico es quien debe de recibir la atención, pero también la familia lo necesita, porque al final cambia toda la estructura familiar. Por ejemplo, yo acompaño actualmente más a población infantil. Entonces, luego hay veces en donde, por ejemplo, sobre todo las mamás nos dicen, es que no sé cómo involucrar al hermano, porque de repente ven que llevo a su hermanito al hospital, estoy más tiempo con él, y el hermanito es como, pues es que ya lo quieres más a él, es tu consentido, o ¿por qué no pasas tiempo conmigo? Entonces, justo va cambiando la estructura familiar. O, por ejemplo, a lo mejor escenarios en donde el paciente oncológico es el esposo que se encarga de llevar el dinero a la casa, que es una figura como de fortaleza, de repente tiene que estar en casa, ¿no? Descansando, y puede ser que los hijos, sobre todo cuando son mayores, digan, pues ahora tengo que yo entrarle, o a lo mejor la esposa que no trabajaba, dice, se reestructura todo. Tengo que a lo mejor buscar formas de obtener recursos. Entonces sí, tanto se recomienda para el paciente oncológico como a la familia, en especial a quien va a tener el rol del cuidador primario. Exactamente. ¿Qué tanto a consulta te han llegado con este sentimiento de culpa? No lo sé si es yo hice algo malo, por algo me está pasando, esta emoción y esta sensación tan desesperante, considero yo que es justo la culpa, el decir, es que yo por mí estoy así, tengo esta situación de enfermedad, o algún familiar por mi culpa, mi hijo está teniendo cáncer. Sí, y justo la culpa se manifiesta de muchas formas. Es justo como lo mencionas, sobre todo en cáncer pediátrico,
es común encontrar estos discursos de ¿qué hice yo, papá? O ¿qué hice yo, mamá? Para que mi hijo desarrollara esta enfermedad. O muchas veces también puede ser como, seguramente fuiste tú, ¿no? No te cuidaste durante el embarazo o tú no hiciste algo al respecto. Ya cuando más bien son tipos de cáncer en personas adultas, podemos encontrar como esta culpa de a lo mejor yo no me cuidé, ¿no? El clásico de si hubiera puesto atención a mi alimentación, si hubiera hecho ejercicio. O también, por ejemplo, hubo un caso, y aquí es cuando también aprovecho a invitar a la audiencia que se informe muy bien con qué especialistas pues acudimos, porque bueno, muchas veces dentro de la desesperación en buscar respuestas, pues acudimos con personas que a lo mejor no cuentan con la preparación o Cierto. con los conocimientos, ¿no? De entrada, pues la psicooncología es una disciplina científica. Nosotros trabajamos con evidencia, entonces nuestras intervenciones pues están respaldadas, ¿no? Y justo hago este comentario porque en alguna ocasión, cuando yo estaba rotando en mis prácticas de la especialidad, me llegó una chica joven, 20 años, que pues tenía esta ilusión, ¿no? De iniciar una familia, tenía unos pocos años de estar casada y no podía embarazarse, entonces era una frustración. Y ella me comentó que justamente acudió con una persona que pues no voy a comentar de qué área era, por respeto, pero evidentemente no era una persona especializada, se dedicaba a esto, lo que luego conocemos como pseudoterapias. Ajá. Y le dijo así de, no, es que tu cáncer tú te lo provocaste porque tienes una discusión, un pleito fuerte con tu papá. Entonces, la vida te está castigando y hasta que no resuelvas ese tema con tu papá, vas a poder tener hijos. Entonces ya te imaginarás la carga en cuanto a culpa que esta chica tenía, ¿no? O sea, yo me estoy ocasionando el cáncer, ¿no? Entonces encontramos desde culpas porque yo no me cuidé, hasta culpas como estas que incluso pueden afectar el curso de la enfermedad, porque claro, o sea, si tú no te encuentras, por decirlo de una manera, estable emocionalmente, porque no vamos a estar felices todo el tiempo, la tristeza también tiene una función, pero si no encontramos cierta estabilidad, pues también el proceso oncológico, el tratamiento, pues se puede ver afectado. Totalmente. Y si bien, claro que nuestra relación con papá, con mamá, con nuestra familia cercana es importante, no es el causante de un cáncer, ¿no? Entonces hay que estar tranquilos. Exacto, dejémoslo claro. Y sí, traemos temas con papá, con mamá, hay que arreglarlo, sí, pero no por un hecho de que si no lo arreglo al rato voy a tener cáncer. Y ahorita hablando justo de este acompañamiento, el cómo poder llevar como cualquier hijo de vecino que no tenga conocimiento psicológico, cómo dar este acompañamiento. Tú mencionabas que estás más enfocada, Gaby, al tema de niños y en sí la familia, en este caso, ¿cómo podría ser la manera ideal? Lo pongo entre comillas, al final del día cada sistema es diferente, Claro. Pero ¿cómo poder acompañarse como familia? ¿Qué temas sí hablar? ¿Cómo poder compartirlo? ¿Es mejor callar ciertas cosas? ¿Hay como una base que nos puedas dar? Sí, creo que aquí lo más importante ante todo es la comunicación. Sí. Creo que de los problemas que más encontramos, no solamente en consultas psicológicas, sino en consulta en general de psicología, es que las personas no sabemos cómo comunicarnos. Y muchas veces puede ser desde, ¿qué tal si este tema es muy sensible? ¿O qué tal si estoy exagerando? ¿No? Entonces, yo, por ejemplo, lo que les digo a mis pacientes y a las familias con las cuales trabajo, independientemente de la edad, es que sí es importante comunicarnos. Tú como paciente que estás viviendo este proceso, ¿qué necesitas? ¿Cómo te vas sintiendo? ¿De qué manera te gustaría que te ayudaran? ¿No? Porque luego también asumimos que el paciente quiere recibir ayuda de cierta forma y en realidad no. Y tú también como cuidador y familiar, es importante que le comuniques al paciente o al familiar que ahorita está pasando por este proceso del cáncer, cómo tú también lo estás viviendo. Muchas veces los cuidadores
se guardan todo eso, ¿no? De que no No lo quieren, quiero preocupar. no le quiero preocupar, ya Sí. de por sí está pasando con el cáncer, ¿para qué le voy a agregar otra preocupación? Pero incluso hasta el mismo paciente se da cuenta. Es como de, como que empiezo a notar que Claro. está triste o que me ve como con una cara de, no sé, de preocupación y de repente le pregunto qué está pasando y me dice nada y es como de, como que tú, No lo no te creo. creo. Sí, entonces Claro. la comunicación, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué cosas yo te puedo ofrecer? ¿De qué manera Ujú. quieres que te acompañe? Porque también algo muy común es que anuncias que tienes cáncer y todo el mundo quiere apoyarte, ¿no? Claro. Yo estoy para ti y demás. Y ya cuando nos vamos dando cuenta que a lo mejor no tenemos esas herramientas, es como de, como que los gosteamos, ¿no? Nos Ajá. desaparecemos y muchas veces eso se podría evitar si simplemente platicáramos abiertamente de, oye, ¿cómo te gustaría que te acompañara? También otro de los temas muy importantes es la toma de decisiones. Sí. El de, bueno, o sea, independientemente el pronóstico, ¿qué cosas te gustaría que se llevaran o se tomaran en cuenta para tu tratamiento, ¿no? Estas decisiones, pues, informadas y demás, que pues a todos como familiares, o como pacientes nos pueden causar pues muchas preocupaciones, pero sí es importante abordarlas, porque si no después, cuando ya estamos en el momento en el que se tienen que tomar esas decisiones, Claro. hasta cuesta más trabajo. No, por supuesto, y sin duda alguna se generan demasiadas emociones, me imagino, revueltas, ¿no? El no saber que si estoy tomando una buena decisión, en el caso de los papás, que son quienes tendrían que tomar Claro. la decisión por el tratamiento del pequeño o la pequeña, y también, digo, siendo adultos, ya una vez teniendo un diagnóstico, es una gran responsabilidad saber hacia dónde moverte, qué decisión vas a tomar. Y en este caso, y ahorita que mencionas, Gaby, el pronóstico que llegan a dar y la fase también en la que se encuentra el cáncer, ¿cómo ir aterrizando? ¿Hay alguna manera en la que el tratamiento pueda ser de manera integral? Es decir, los médicos oncólogos, pero también los psicooncólogos, la familia. ¿Qué otra forma de llevar este acompañamiento para estos momentos ya finales, cuando ya de plano existe el proceso de se está haciendo todo lo posible, pero resulta que realmente ya no hay nada más que hacer? Bueno, aquí me gustaría mencionar que pues siempre hay algo que podemos hacer, porque muchas veces el escuchar la frase de no hay nada que hacer, como que el paciente o la familia se dice, me van a dejar abandonado. Entonces, más bien se pueden ir ajustando el acompañamiento y las intervenciones de acuerdo a justamente la etapa en la que nos estemos encontrando. Y pues aquí es donde entra mucho esta parte de los cuidados paliativos, que son pues Sí. muy importantes. Dentro de la psiconcología, pues también acompañamos en temas de duelo, también en esta parte de los cuidados paliativos, el ir generando, por ejemplo, estos cierres, el atender a lo mejor temas pendientes, ¿no? La construcción de legados, ¿no? Que normalmente uno pensaría, ay, pues un legado, pues más bien es como para personas que ya vivieron ciertos años, ¿no? Pero también con niños, adolescentes, también podemos trabajar los legados. Y justo es este acompañamiento de, bueno, eh, el recordar que tuvimos una vida completa, a lo mejor no vivimos todos los años que nos hubiese gustado vivir, pero reconocer que se vivieron cosas muy importantes, que tuvimos conexión con otras personas, ¿no? Que se lograron muchísimas cosas. Entonces se trabaja justo este proceso como de despedida y pues también lo que se busca es que el equipo de salud que estuvo acompañando al paciente pues esté presente en ese proceso porque también es un cierre para nosotros. Claro. Luego no se habla del duelo que nosotros vivimos como personal de salud Cierto. al acompañar a una persona y de repente tener que irnos despidiendo o ver ese proceso de cierre. Y ahí no sé hasta dónde llegue la función psicooncológica en estos casos donde ya existe la trascendencia, donde ya efectivamente se preparó a la familia, al propio paciente.
después de que fallece esta persona con cáncer, ¿hay algún acompañamiento para la familia desde la psicooncología o habría que trasladarse a un tema tanatológico nada más? Sí, tanto la psicooncología acompaña desde antes del Ujú. diagnóstico como también después de que se da justamente este momento del fallecimiento. También tenemos programas de acompañamiento en duelo Ujú. a familias que perdieron bueno, a alguien por cáncer. Sí. Obviamente no es como tal un trabajo como lo haría un tanatólogo, porque nosotros nos enfocamos a la experiencia oncológica. Exacto. Ya si surgen otro tipo de duelos, pues ahí se tienen que justamente derivar con alguien, pero nosotros sí nos estaríamos enfocando justo a, bueno, cómo estás viviendo esta pérdida, ¿no? A partir del cáncer, el cómo ahora te relacionas con esa enfermedad. Ujú. Entonces sí, también se brinda ese acompañamiento. Y bueno, no por algo, luego también hay familias que nos buscan, por ejemplo, ya cuando es el aniversario o en fechas importantes, porque pues también los duelos se reactivan Claro. en ocasiones, ¿no? O Ujú. también en fechas como el Día del Cáncer, ¿no? Que son recordatorios, entonces también luego nos pueden llegar a buscar en esos momentos. Exactamente, y me voy a regresar nada más tantito en ese proceso y ahorita Claro. enfocada en el tema de los niños. He escuchado, y no sé si sea mito o realidad, el que el proceso en los pequeños con cáncer, para ellos como pacientes es mucho más digerible, más tranquilo, más entendible o no sé cómo decirlo, que la familia. ¿Esto es real? ¿A los pequeñitos no les causa tanto conflicto saberse con cáncer? Fíjate que eso es algo muy interesante porque creo que uno de los errores que más cometemos es mirar el cáncer infantil desde el adultocentrismo, el Ujú. cómo yo lo viviría como persona adulta. Y sí, justo el niño incluso me ha llegado a pasar que tengo mis pacientes y me dicen, es que Gaby, em, hubiera sido todo más fácil si mi mamá y mi papá me hubieran dicho la verdad desde un inicio. Mi amor, Por claro. ejemplo, luego tengo una paciente que me dice, es que se me hacía muy raro que Ajá. estuviera en el área de cáncer y ellos me decían que todavía no sabían que tenía. Y yo, pues, ¿por qué estoy con estos niños que tienen cáncer Si todavía no si yo saben que todavía tengo. ni sé qué tengo? Y más bien había ahí un tema en que la familia no sabía cómo abordarlo. Entonces sí, creo que ellos tienen esa facilidad como de comprenderlo de una forma más genuina. También pues ahí usamos el juego, Claro. otro tipo de estrategias. Y sí, más bien creo que las preocupaciones adultas son las que a veces dificultan el que uno pueda acompañar justo a los Exactamente. niños, ¿no? Y este mensaje me gustaría que fuera dirigido al sector salud. ¿Cómo dar esta noticia como médico a un paciente con cáncer? Determina el cómo va a vivir Sí, este sí, de hecho paciente. hasta da para Sí, otro capítulo, pues sí, otra otra entrevista. entrevista, el cómo comunicar malas noticias y Ujú. demás, pero de entrada creo que siempre es importante hacerlo desde la empatía, desde la escucha activa, siempre este trato humano de cómo vamos, hasta aquí todo bien, necesitamos que demos una pausa, ¿no? No dar toda la información de golpe, Sí, porque también el claro. paciente es demasiada información. Por supuesto, y a lo mejor se desensibiliza un poco el sector médico por la cantidad de pacientes que Claro. atiende y es ya algo normalizado y dar un diagnóstico más puede ser la diferencia para el paciente el cómo lo reciba. Sí, Ujú. el paciente recuerda más el cómo les dimos la noticia que Ujú. el contenido de la noticia. Totalmente de acuerdo, Gaby. Y yo creo que sí, ya te voy a ir anotando para una siguiente entrevista porque me encantará ahondar un poco más en este sentido de cómo dar estas malas noticias Yo en el área encantada. oncológica. Mientras tanto, pues bueno, me encantaría también saber los datos en dónde te podemos encontrar, qué tipo de servicios ofreces para la audiencia que está aquí en Querétaro, pero también quienes están en otras partes del mundo. Sí, claro, con mucho gusto. Pues me encuentran en redes sociales como @sic.Gabriela Cárdenas. Bueno, ahí estamos en Facebook, en Instagram. Ujú. Y bueno, tanto se da este acompañamiento presencial aquí en Querétaro o también virtual Ujú. a pacientes oncológicos de todas las edades, familias.
Y bueno, pues también me gusta mucho ayudar a las instituciones capacitando al personal de salud ahí dando pláticas o talleres. Excelente. Pues Gaby, de verdad un honor tenerte aquí con nosotros. No, al Muchísimas contrario, gracias. muchísimas gracias por la invitación y pues cualquier cosita, pues ahí andamos. Me encanta. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, para todos ustedes espero les haya quedado mucho más clara la situación de cómo poder llevar este acompañamiento durante el proceso oncológico personal o familiar. Mientras tanto, pues aquí en Creciendo el día de hoy ya concluimos, pero nos vemos la próxima semana con más.